de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Sí, Señor. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso. Sí, Señor, tú eres fuerte, invencible en batalla. Te adoramos, Señor, en esta hermosa tarde. Gracias, Jesús. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Te alabamos, Señor. A ti sea la gloria, Rey. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo, Señor. Eres grande y poderoso. Aleluya. Invencible, y no hay nadie como tú. Gloria al Rey. Te exaltamos, Jesús, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, amado Dios. Alábale. Una vez más. Poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Invencible, y no hay nadie como tú. Te adoramos, Jesús. A ti sea la gloria, mi Dios. Tú eres grande y poderoso. Eres fuerte, Señor. Gracias, Jesús. A ti sea la gloria, Jesús. A ti sea la gloria, amado Rey. Bendecimos tu nombre en esta hermosa tarde. Gracias, mi amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, llevar a cabo esta transmisión, este video, a todas aquellas personas que nos saludan, que nos escuchan a través de esta plataforma digital. Le damos la más cordial bienvenida a este tiempo de mucha bendición. Gloria a Dios. Recibo un fuerte abrazo de parte del pastor Aldo Molina en esta tarde. Y me da mucho gusto poder compartir una vez más en esta tarde. Así que voy a prepararme aquí el micrófono y quiero compartirte esta palabra de parte de Dios a tu vida. Amén. Quiero que te prepares ahí en tu casa, que prepares tu Biblia, que prepares tu corazón para recibir esa enseñanza de parte de Dios a tu vida. Gloria a Dios. Cuán hermoso es poder alabar al Señor. Cuán hermoso es poder glorificar su nombre. Cuán hermoso es poder gozarnos delante de su presencia. Creo que tenemos motivos de sobra, razones de sobra para poder gozarnos en su presencia. Así que en esta tarde yo quiero empezar la palabra, ese tiempo de la palabra de Dios, orando a Dios por esta palabra. Así que cierra tus ojos ahí y dile: Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos venir delante de tu presencia, por poder presentarnos delante de ti, Señor, como obreros aprobados. Así que nos presentamos, te bendecimos, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciendo ese tiempo con tu palabra, que seas tú usando mi vida, Señor, que seas tú hablando a tu iglesia en el nombre de Jesús en esta tarde. Pero que sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado en todo y para todo. En el nombre de Jesús oramos en esta tarde, Señor. Prepara los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, de aquellas personas que están viendo este video, Señor. Y que seas tú derramando de tu gloria en sus vidas
en el nombre de Jesús. Que seas tú trayendo un nuevo entendimiento a sus vidas. Que seas tú, Señor, redireccionando todo, Señor, en función de tus propósitos en esta tarde. Bendecimos, Señor, nuestro país. Bendecimos a cada familia en nuestra nación México en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos y decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Esta tarde yo quiero compartirte acerca de algo que Dios ha puesto en mi corazón, no tan solo en estos días, sino incluso desde que empezó el año. Mi esposa y yo estamos orando, hemos estado orando pues a Dios por muchas cosas, ¿verdad? Y de pronto cuando finalizaba ese tiempo, el año pasado, más bien cuando estaba finalizando el año pasado, orábamos mi esposa y yo, y le decíamos, Señor, danos una palabra para este año 2020. Así que nos preparamos para poder escuchar qué es lo que Dios quería hablar a nuestras vidas y a la vida de la iglesia. Y Dios empezó a hablar de una forma muy especial. Dios empezó a hablar a través de un mensaje que compartí el 1 de enero de este año 2020. Yo tengo la costumbre todos los años de poder ir a correr el primer día del año al parque de mi preferencia, que es aquí por donde yo vivo. Y siempre me gusta mucho hacerlo así, empezar el año corriendo. Y este año no fue la excepción, tuve la oportunidad de ir a correr. Y cuando estaba yo ahí corriendo, Dios habló a mi vida acerca de una palabra. Y esta palabra tenía que ver con que en este año iban a venir vientos fuertes de bendición, que iban a ser vientos donde iba a permitir el Señor que todas aquellas cosas que no estaban bien consolidadas, que no estaban bien firmes, iban a ser quitadas, pero otras iban a ser reacomodadas. Iba a ser un tiempo para poder reacomodar nuestra fe, para poder ajustar nuestra fe, para poder afianzarnos en la fe. Y yo creo que Dios está cumpliendo su promesa en medio de esos tiempos. Hoy estamos a junio, ya es el mes de junio, han pasado técnicamente 6 meses desde que empezó el año y creo que Dios ha estado hablando a la iglesia, creo que Dios está hablando. Después de esa ocasión, de este 1 de enero, donde yo compartí en Facebook este mensaje que le estoy diciendo, le puse vientos de bendición, porque Dios había hablado el fin de año muy fuerte a mi esposa y a mí. De hecho, en el fin de año, en la cena de fin de año, estábamos preparados, mi hijo, mi esposa y yo, pues para disfrutar de esa cena, solos, aquí en casa. Y pues Dios habló a mi vida esa noche. Yo me acuerdo que cuando yo les compartí a mi esposa y a mi hijo la palabra que Dios me estaba mostrando para este año, pues no fue así como que de mucho júbilo, ¿verdad? Era una palabra que nos llamaba el Señor a poder afianzarnos cada vez más en su palabra. Dios nos estaba llamando, y yo sé que lo hizo a través de muchos siervos, de gran parte de la iglesia. Yo sé que hay muchos hermanos que están en el mismo sentir desde que empezó el año. Así que cuando Dios nos ha hablado, empezamos a cambiar nuestra oración, mi esposa y yo. Empezamos a orar, Señor, habla nuestras vidas, Señor, que podamos estar firmes en la fe, que podamos estar en el mismo sentir que tu palabra, Señor, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Eso es lo que orábamos. Después de un mes, Dios volvió a hablar a mi corazón a través de un sueño, donde el Señor me decía, es el tiempo de la iglesia. Dios me mostraba un lugar donde había mucha gente, y de pronto había necesidad en la gente. Y yo me acuerdo que yo estaba empapado de sudor, porque estábamos ahí trabajando con la gente que tenía necesidad, y Dios me decía a través de alguien, me decía, es TI. Es tiempo de la iglesia, es tiempo de la iglesia, es tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Y creo, ¿sabe, iglesia? Que ese es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, como la palabra nos enseña. Así que después de ese mes, en febrero, en marzo, Dios vuelve a hablar a mi corazón, y fue a través de un sueño muy bonito, sí, pero muy significativo. Recuerdo que estaba yo ahí en un lugar que yo no conocía, y había mucha gente también corriendo. Parecía que había algo como una tribulación, y de pronto la gente corría y la gente tenía cierto temor de algo que no sabíamos qué era. Y yo me acuerdo haber estado con mi familia y algunos hermanos que yo veía en el sueño, y de pronto yo volteaba al cielo y algo me jalaba de mi camisa. Y ese algo que me jalaba de mi camisa era que mi camisa se estiraba hasta el cielo, y se abría un hueco en el cielo, un hueco en el cielo.
y de pronto yo jalaba mi playera que se extendía hasta el cielo. Y cuando jalaba mi playera podía ver que en el extremo de hasta arriba había algo. Y cuando yo lograba bajar lo que estaba en el extremo de mi playera era la palabra de Dios. ¿Sabes? Dios está llamando a la iglesia. Dios quiere en esos tiempos, y es el tema esta tarde, Dios está hablando acerca de una iglesia convergente, de una iglesia que converge, de una iglesia que se une, de una iglesia que camina en el mismo sentir, una iglesia que está afianzada en el mismo fundamento, una iglesia que decide seguir a Cristo de la manera correcta. Así que esta tarde yo quiero compartirte 4 aspectos importantes. Diga ahí 4 aspectos importantes de una iglesia convergente. ¿Por qué la palabra convergente? Cuando usted empieza a ver la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que la iglesia fue fundada, fue creada, y la iglesia se fue formando a través de hermanos y hermanas y hermanos, hombres y mujeres, siervos de Dios, que tenían un solo propósito. Y ese propósito es agradar y adorar a Dios a través de su vida. Creo que la iglesia hoy está siendo llamada para que podamos vivir en esa convergencia, que podamos vivir en ese entendimiento de que necesitamos caminar bajo la misma dirección y en dirección del mismo propósito. Una iglesia convergente es aquella que se une en un punto central, donde el centro es Cristo Jesús, donde el centro es Cristo Jesús y su palabra. Amén. Así que yo quiero tratar de compartirte 4 aspectos importantes de una iglesia convergente. Lo contrario a una iglesia convergente sería una iglesia divergente, una iglesia que a partir de un centro, a partir de una razón, se dispersa en direcciones contrarias. Así que yo quiero que me acompañes ahí al capítulo 58 del libro de Isaías, del profeta Isaías. Y esta tarde yo quiero mostrarte 4 aspectos importantes que debemos buscar alcanzar como una iglesia convergente. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 58. Dice la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas. Dice el Señor, le está hablando al profeta Isaías y le dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahí está diciendo la palabra. Es necesario, iglesia, que podamos, no tan solo como pastores, sino como siervos de Dios, como hijos de Dios, poder tener la autoridad en el nombre del Señor para levantarnos y poder entonces ver dónde estamos fallando como iglesia. Dice la palabra: y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y dice en el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Dice la palabra que hay una iglesia, y puede haber una iglesia en este momento, que le está buscando cada día. Dice, y quieren saber, dice, mis caminos, los caminos de Dios. Y qué bueno que pueda haber una iglesia que dice la palabra que lo busca cada día. Yo creo que la iglesia debemos buscar a Dios todos los días. Y como dice la palabra, conocer sus caminos. Así que yo ponía como primer aspecto, como primer punto importante de una iglesia convergente, una iglesia que está en el mismo sentir, una iglesia que está en el mismo entendimiento de la palabra, es la actitud correcta. Es decir, ¿cuál es la actitud que debe tener la iglesia frente a Dios? ¿Cuál es la actitud que corresponde a los hijos de Dios cuando queremos ser una iglesia que está unida en el mismo sentir? Dice la palabra de Dios, dice Dios mismo que hay una iglesia que le busca cada día y quieren saber mis caminos, dice el Señor, como gente que hubiese hecho justicia. Y es ahí donde empieza el entendimiento de una iglesia convergente. Una iglesia convergente, uno de los aspectos principales, una iglesia que converge, es aquella que sabe que todos, absolutamente todos, como dice la palabra, tenemos que reconocer cuáles son nuestras faltas,
¿Qué es lo que estamos haciendo o dejando de hacer como iglesia? ¿En dónde estamos fallando hoy en día? No tan solo en algún aspecto, sino en todos los aspectos que tú consideres importantes dentro de tu vida. Es decir, lo primero que debe haber en una iglesia que significa convergente, esa es una actitud correcta. Es una actitud de entendimiento que no nos podemos acercar a Dios, no podemos venir a su palabra, que no podemos engañar a Dios. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos fallado. No nos podemos acercar, como aquello dice la palabra, como gente que hubiese hecho justicia. Hay veces que nos acercamos a Dios y nos olvidamos que más de las veces hemos fallado a Dios. Es más, en este tiempo en que estamos viviendo la cuarentena, yo sé que mucha gente que de pronto, y perdón que lo diga de esta manera, la iglesia de pronto había gente que no iba a la iglesia. De pronto había gente que en la reunión del domingo no estaba y pasaba una semana, 2 semanas, 3 semanas y se ausentaba. Y de pronto llegaban a lo mejor a la 4ª semana y llegaban como si no hubiese pasado nada. Y no por el pastor. Y si lo quiere ver, no por la iglesia. Sino la pregunta es, ¿estamos actuando como una iglesia que converge en la palabra de Dios? ¿Que incide en lo que la palabra de Dios dice? ¿En la actitud correcta delante de Dios? Quiero que sepa que Dios está hablando a una iglesia, como lo dice la palabra, que busca sus caminos, pero que antes de buscar sus caminos, reconoce que ha fallado. Una iglesia que entiende que más de las veces tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. Amén. Así que dice la palabra que es la actitud correcta, lo que debemos buscar, lo que tenemos que enfatizar. El primer aspecto como una iglesia convergente es la actitud que tenemos delante de Dios. La actitud que tenemos delante de Dios y la actitud obviamente que tenemos con el cuerpo de Cristo. Porque hablar de una iglesia convergente es una iglesia que entiende que es parte de un mismo cuerpo. Y dice la palabra, el apóstol Pablo explica muy claramente que cuando el cuerpo está unido en armonía, dice, cuando un miembro se duele todo el cuerpo. Así que lo que dejamos de hacer o lo que hacemos bien no tan solo le conviene al miembro que lo hace, sino a todo el resto del cuerpo. Una iglesia convergente es una iglesia que sabe que cada paso que da, que cada cosa que hace, no tan solo adora a Dios, no tan solo agrada a Dios, sino que bendice el cuerpo de Cristo. Así que la actitud correcta es importante. Dice la palabra, se lo voy a repetir, dice, hay gente que me busca de día, dice día a día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Así que, ¿se da cuenta? A veces venimos a la iglesia o buscamos a Dios porque necesitamos algo, dice la palabra, dice ahí en el versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te dices por entendido. ¿Sabes? El segundo aspecto es el propósito correcto. Lo primero dijimos es una actitud correcta. Una iglesia convergente sabe que hay una actitud correcta que atender delante de Dios, que Dios no es cualquier cosa, que a Dios no se le engaña, y que además Dios merece toda nuestra honra. No podemos venir con actitudes displicentes. Y lo segundo que dice, que yo ponía aquí, el segundo aspecto es el propósito correcto. ¿Cuál es el propósito con el que tú te acercas a Dios? ¿Cuál es la intención con la que tú te acercas a Dios? Es más, ¿cuál es la intención con la que tú obedeces a Dios? Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, y bueno, que seguramente usted conocerá, que está en 1 Samuel capítulo 15, donde Dios usa la vida de Saúl, donde Samuel llega y le dice a Saúl, ¿sabes qué? Saúl, al rey Saúl, Dios me ha pedido que vayas a Amalek con el rey Agar y que acabes con esa nación, que acabes con el rey y con toda su familia y con todo lo que él tiene, que los destruyas. Y entonces dice la palabra del Señor que Saúl aparentemente en obediencia va
Y entonces al tiempo se da cuenta Samuel que algo no se hizo correctamente. Y entonces llega Samuel delante de Saúl y le dice, bueno, ¿y qué pasó? Y entonces Saúl le dice, bueno, pues aquí está, mira, lo que traje de aquel lugar de Amalek. Y entonces le dice Samuel, ¿pero no te dijo Dios acaso que tenías que acabar con todo? Y la respuesta que da Saúl a Samuel es una respuesta que de pronto sorprende. Le dice Saúl a Samuel, y di que fui a Amalek. Como diciendo, pude no haber ido, pero di que fui y que hice lo que hice y lo que consideré que estaba bien. Y ese es el gran problema, amada iglesia. A veces actuamos conforme a lo que nosotros consideramos que está bien, en el tiempo que creemos que está bien. Es cuando nos sentimos en el ánimo de hacer las cosas. Buscamos el momento idóneo para buscar y hacer lo que yo quiero y que creo conveniente. Y la palabra de Dios me enseña que la iglesia, dice ahí en el capítulo 58, versículo 3, dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio, dice la palabra, gusto. Dice el Señor, cuando ayunas, lo haces porque buscas tu propio gusto. Y creo que tenemos que entender como una iglesia convergente, hablando de la convergencia, tenemos que incidir en un punto en donde la iglesia tiene que buscar no lo suyo, sino que hemos sido llamados a buscar, dice la palabra de Dios, agradar a Dios, adorar a Dios a través de nuestra obediencia, y nuestros propósitos ahora son los propósitos de Dios, la prioridad de Dios en nuestra vida es la que debe estar permanentemente en tu corazón. Y es así como funciona una iglesia convergente, una iglesia que en este tiempo se está levantando en oración, es una iglesia que está levantando en un entendimiento nuevo porque se da cuenta de que los tiempos son diferentes, pero que no deja de hacer lo que tiene que hacer, no deja de poner como prioridad la prioridad de Dios, no deja de buscar el rostro de Dios, no deja de hacer diligentemente lo que tiene que hacer delante de Dios, sino que busca el propósito correcto. Una iglesia convergente es una iglesia que tiene un propósito correcto, es el propósito de Dios. Y más de las veces como iglesia hemos fallado en esa área. Buscamos hacer las cosas a nuestro modo. Yo le decía hace un momento que hay una iglesia que de pronto, cuando eran tiempos normales, a lo mejor se ausentaba. Pero que hoy podemos darnos cuenta a través de estos tiempos de plataformas digitales, que muchos de ellos, ¿verdad? De pronto dicen, ok, creo que fue el tiempo que era importante de Dios en mi vida para poder afianzarme. Y qué bueno que lo podamos hacer. Pero el gran error sería que nos estamos afianzando porque nada más es porque estamos en casa, porque a lo mejor no tengo que salir o no tengo que prepararme para ir a la iglesia, sino que puedo estar en mi casa, poner el celular o mi tablet, ver el video del mensaje o ver el servicio que está llevando a cabo. Pero cuando nos piden que tengamos que hacer un sacrificio diferente, de pronto como que ya no nos gusta. Y ¿sabes? El propósito correcto es lo que a Dios le agrada. Cuando tú estás poniendo el propósito correcto. Tercer punto, el resultado correcto. Una iglesia que es como una iglesia convergente empieza a darse cuenta, como la palabra dice aquí en el versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunes como hoy para que tu voz sea oída en lo alto. Primero reconoce que hemos fallado y luego pon el propósito correcto en tu vida y luego espera el resultado correcto. Y agrega ahí en el versículo 5, el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? Dice la palabra del Señor en el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Dice, esa es la verdadera actitud
el verdadero quehacer, el verdadero ayuno, hablando del ayuno, esa es la verdadera actitud de una iglesia convergente. Que todos, dice la palabra de Dios, que todos pensemos y actuemos y sintamos lo mismo. Que podamos ser una iglesia, como enseña aquí en el versículo 6, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, que tú y yo, amada iglesia, seamos usados para poder llevar libertad a los cautivos, dice la palabra, soltar las cargas de los oprimidos, dice el Señor, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, dice su palabra, que su unción rompe todo yugo. Esa es la actitud correcta de una iglesia convergente. Una iglesia que no está jugando a la santidad. Una iglesia que no está jugando con lo santo. Una iglesia que está entendida del propósito correcto de Dios en su vida. Una iglesia convergente es una iglesia que espera los resultados de Dios a través de su obediencia. Así que agrega el Señor, entonces, dice el Señor, esta palabra es para ti que me estás escuchando, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dice la palabra que entonces tú serás cubierto por la retaguardia, por la gloria de Dios. ¿Sabes? Ese es el resultado correcto de una iglesia convergente. De una iglesia que sabe que aunque estamos pasando un tiempo difícil, una iglesia que sabe que aunque no estamos juntos en estos momentos como acostumbramos a hacerlo, no deja de caminar en la palabra del Señor. No deja de hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Que conoce correctamente cuál es la actitud que debe tener delante de Dios. Cuál es el propósito correcto que debe perseguir. Y cuál es el resultado que debe esperar. Y se lo voy a repetir, dice, es una iglesia que sabe que va a nacer la luz de Dios como el alba y su salvación se dejará ver pronto. ¿Sabes, iglesia? La salvación de Dios en estos tiempos, dice la palabra de Dios, y tómalo como una palabra profética a tu vida. La salvación de Dios se va a dejar ver pronto. Amén. Dice la palabra del Señor, e irá tu justicia delante de ti. Dice, e irá la justicia de Dios delante de ti. ¿Sabes? No tu justicia, no las obras que tú quieras hacer en el tiempo que las quieres hacer, sino la justicia de Dios delante de ti. Ese es el resultado de una iglesia que entiende el propósito de Dios. De una iglesia convergente. De una iglesia que, lejos de aislarse, lejos de separarse, lejos de hacer su propia voluntad, se une, se suma a la voluntad de Dios. Una iglesia que converge en todo lo que la palabra de Dios dice. Una iglesia que ha decidido hacer la voluntad de Dios. Y dice entonces, la gloria de Dios, dice aquí, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Ahí está esos 3 puntos que decíamos al principio. Hay cosas en la actitud correcta que de pronto no tomamos en cuenta. Dios está diciendo, yo estoy aquí dispuesto a librar tus batallas, yo estoy aquí dispuesto a ayudarte, pero dice, primero tienes que quitar el yugo de tu vida, eso que te está atando, que te está limitando, que no es de parte de Dios y que no ha sido quitado y que no ha sido soltado, y también dice el dedo amenazador. Es decir, muchas veces queremos venir delante de Dios con una actitud correcta, pero en el fondo de nuestro corazón estamos actuando con otras personas de manera indebida. Dice, y el hablar vanidad. Dice que el hablar vanidad es estorbo para que Dios pueda dar un resultado en tu vida. En tu vida de santidad tienes que quitar lo que sea vanidad. Amada iglesia, creo que estos 4 aspectos, y el cuarto dice el fin principal y correcto de la santificación. Dice en el versículo 11 y 12, quiero que me acompañes ahí, dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos
Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dice la palabra de Dios que el fin principal y correcto de la santificación es que podamos convertirnos literalmente en obreros de Dios, volvernos en aquellos servidores de Dios. Y dice que edificamos, que levantamos edificación, que podemos construir de la manera correcta. Amén. Así que esta tarde yo quiero que sepas de parte del Señor que estos 4 aspectos son 4 aspectos centrales en una iglesia que converge, una iglesia convergente, una iglesia que sabe que su bendición está en hacer la voluntad correcta de Dios. Así que yo quiero orar esta tarde, ahí en tu casa, cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Yo quiero orar en esta tarde, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, te bendecimos, Señor, con toda bendición. Gracias porque hoy entendemos una vez más, Señor, que la iglesia que tú has levantado, Señor, a la iglesia que tú has llamado, es una iglesia, Señor, que está en un mismo sentir y que en su vida, Señor, como iglesia, en una vida de santificación correcta, hay una actitud, Señor, que debemos tener delante de ti. Hay un propósito que tú buscas cumplir en nosotros. Hay un resultado que debemos esperar y que tiene que ver con que tu luz va a nacer en nosotros, que tu salvación se va a dejar ver pronto, Señor, y que tu justicia va delante de nosotros, Señor, y que la gloria de Dios será nuestra retaguardia, Señor. Gracias porque hoy podemos entenderlo, Señor, aún en medio de esta circunstancia. Aún en medio, Señor, de lo que podamos vivir, Señor, debemos mantenernos firmes, Señor, en el mismo sentir como iglesia. Tu palabra dice que lo que mismo que estamos padeciendo aquí hoy, Señor, como iglesia, otros hermanos lo están padeciendo en otra parte del mundo, Señor. Así que podamos estar confiados, Señor, que no estamos solos, que tu palabra dice que tú estás con nosotros y estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Que podamos mantenernos firmes en esa fe, Señor, en ese entendimiento. Que no seamos una iglesia, Señor, que se convierte en una iglesia divergente, una iglesia que se esparce, que se aleja de todo propósito, una iglesia que se desentiende de tu propósito, Señor, sino que al contrario podamos aumentar, Señor, cada día ese entendimiento acerca de lo que nos has llamado a hacer como tal, Padre. En el nombre de Jesús oramos en esta tarde, Señor. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos en esa semana que empieza a caminar como una iglesia que te glorifica, como una iglesia que te bendice, como una iglesia que busca lo tuyo, Señor. Que como tu palabra enseña, dice, más buscáis primero el reino de Dios y su justicia, Señor, y lo demás añadido será, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Y decimos amén, amén y amén. Así yo quiero que le adores ahí en tu casa. Empieza a bendecir el nombre de Dios. Te bendecimos, Señor. A ti sea la gloria, Dios. Te bendecimos, amado Rey. A ti sea la gloria, Jesús. Sí, Señor, tú estás con nosotros, amado Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Oh, sí, mi amado Jesús. Levantamos nuestra voz en adoración esta tarde, Señor, rindiendo nuestra vida una vez más, Jesús. A ti sea la gloria, Dios. Gloria al Rey. Adora al Señor ahí en tu casa. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, aquí estamos como iglesia. Aquí estamos una vez más, somos una iglesia, Señor, convergente, una iglesia que se une, Señor, una iglesia que levanta su voz en adoración y en oración, con la actitud correcta, Señor.
Te adoramos, Jesús. Gloria al Rey. A ti sea la gloria, Dios. No hay. Oh, sí, mi amado Dios. Yo sé que vienes por una iglesia que te adora, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a mantenernos firmes. Bendecimos tu nombre, Dios. A ti sea la gloria, Jesús. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, Dios. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, hermano, somos la iglesia y caminamos como la iglesia. Dios te bendiga.